Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 24. Hemos llegado al final de este módulo número 2 de farmacología. Hemos hecho, la verdad, que un trabajo extenso en este módulo número 2, en el que hemos adquirido conocimientos que van a ser fundamentales en el desarrollo de nuestra labor como auxiliares de farmacia. Bien, antes de que ustedes hagan el TP integrador de este módulo, vamos a hacer un repaso de los conceptos que hemos visto en desarrollo de este módulo número 2, y lo vamos a hacer en esta clase número 24 para que hagan un pequeño repaso antes de hacer su trabajo práctico integrador. Bien, en este módulo uno de los temas fundamentales que nosotros hemos visto en el desarrollo ha sido el de la farmacología, ¿no? ¿Qué es lo que estudia la farmacología y cuál es el concepto de farmacología que hemos desarrollado? Bien, entonces entendemos que la farmacología es la rama de las ciencias médicas que demuestra científicamente que una sustancia tiene una actividad farmacológica y que posee efectos indeseables y aceptables para el hombre. Esta farmacología va a estudiar las acciones y propiedades de las drogas o fármacos que son producidos en la administración de los organismos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estudiar el efecto que se produce en las personas cuando hay un efecto farmacológico. Puede ser un efecto terapéutico, puede ser un efecto adverso, puede ser un efecto de toxicidad. Bien. Otro concepto que nosotros desarrollamos fue el de medicamentos, ¿sí? Entendiendo al medicamento como la preparación farmacéutica que incorpora los principios activos del medicamento junto con excipientes, correctores, preservantes, estabilizadores en distintas formas farmacéuticas. Recuerden que nosotros tuvimos también una clase en la que hablamos de excipientes, de los distintos tipos de excipientes que existen y que siempre acompañan al principio activo como ese canal que es el que le da la forma farmacéutica para poder entrar en el organismo. Bien, hablamos de formas farmacéuticas como comprimidos, jarabes, inyectables, y lo que van a hacer es posibilitar la administración de este principio activo. Hay medicamentos que tienen un solo principio activo o fármaco, que se lo conoce como monofármaco, y otros que contienen dos o más principios activos en una sola forma farmacéutica, que son hechos en combinaciones de dosis fijas. Bien, toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a la utilización en personas o animales que se presenta dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar funciones orgánicas o del sistema nervioso central, se la considera como medicamento. Por lo tanto, el medicamento es el principio activo que está acompañado de los excipientes y forma este fármaco que va a ser administrado en un organismo vivo. Bien, habíamos hablado que los medicamentos tenían distintos orígenes. Encontrábamos los de origen natural, que dentro del origen natural encontrábamos los del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, ¿sí? Reino animal, sabíamos que habían sueros, el aceite de bacalao, plasma de lo que podía utilizar. En el reino animal encontramos las hierbas y en el reino mineral encontramos distintos tipos de minerales que pueden ser utilizados para producir medicamentos. Bien, luego tenemos los de origen sintético, que son producidos de forma industrial a través de sustancias sintéticas, y los semisintéticos, que podían tener una parte de su forma de medicamento ser sintética y además tener un principio activo o una parte natural, por eso se lo considera semisintético. Y luego teníamos los principios activos obtenidos a través de la biotecnología
en los laboratorios industriales realizados estos medicamentos en laboratorio, por ejemplo a través de la exploración de microorganismos y bacterias para poder producir medicamentos. Bueno, entre esos temas con respecto al medicamento habíamos hablado que el medicamento tiene distintas partes para su compuesto, ¿no? Entonces está compuesto por la droga, que es el principio activo, que es la base principal y fundamental del organismo. Lo que se busca es precisamente que ese principio activo, al entrar en el organismo, pueda viajar hasta el lugar donde va a ser absorbido y luego ser distribuido al lugar donde va a causar el efecto. Puede ser que lo cause en el lugar en donde es absorbido o que tenga que entrar de forma sistémica en la sangre para poder llegar al lugar de la afección. Bien, después tenemos lo que era otra de las partes, los coadyuvantes o auxiliares, que permiten, facilitan y determinan la administración del medicamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van a darle la forma farmacéutica a este medicamento. Encontramos también, por ejemplo, los correctivos, que lo que hacen es modificar, por ejemplo, el olor, el sabor, el color. También dentro de estos encontramos los antioxidantes, conservadores e intermedios que son necesarios para la producción de este medicamento. Bien, ¿cómo va a estar compuesto? Dentro de su forma, bueno, la forma galénica es la disposición individualizada a la que se adapta la sustancia medicinal y el excipiente para constituir el medicamento por completo, es decir, la forma que va a tomar este compuesto. Entonces pueden ser grajeas, cápsulas, perlas, inyecciones, jarabes, soluciones. Y después vemos lo que es el vehículo, ¿no? Que está dentro también de los excipientes, que pueden ser líquidos, sólidos, semisólidos. Según el efecto que quiera causar, también va a ser la forma en la que se va a elegir cuál va a ser el vehículo y la vía de administración. Entonces, podemos decir que si depende de la forma y el efecto que se quiera alcanzar, se va a elegir el tipo de vehículo y los excipientes que van a constituir el medicamento junto con el principio activo. Bueno, otro tema que habíamos desarrollado dentro del módulo es las subdivisiones de la farmacología. Y entre ellas habíamos desarrollado, por ejemplo, la farmacognosia, la farmacocinética, la toxicología, la farmacodinamia, la terapéutica, la farmacovigilancia, la farmacoepidemiología y la farmacogenética. ¿Sí? Si bien hemos desarrollado un poco de qué se trata cada una, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el desarrollo de la farmacocinética y la farmacodinamia, que están dentro de los conocimientos que necesitamos para desarrollar nuestra labor como auxiliar de farmacia. Bien, con respecto a la farmacocinética, habíamos hablado que la farmacocinética estudia el movimiento del fármaco por el organismo desde que este fármaco entra, es decir, es administrado, hasta su eliminación por completo del cuerpo, ¿no? Y esto comprende lo que se conoce y se utiliza para el estudio de este tipo de subdivisión de la farmacología como el sistema LADME. ¿Qué quiere decir LADME? Liberación del fármaco, absorción del fármaco, distribución del fármaco, metabolización del fármaco y excreción o eliminación del fármaco del organismo. Entonces, la farmacocinética es lo que el cuerpo, lo que el organismo le hace al fármaco una vez que el fármaco entra en el organismo. Bien, un tema importante a tener en cuenta con respecto a cuando el fármaco entra al organismo son las vías de administración de los fármacos, ¿no? Y habíamos visto, por ejemplo, las vías enterales, las que habíamos desarrollado habían sido la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, ¿no? Entendiendo que la vía
oral es toda vía que permite que el fármaco llegue al organismo luego de haber realizado la deglución. La vía sublingual es aquella en donde la absorción se produce en los capilares de la cara inferior de la lengua y una vez que pasa el fármaco a sangre se incorpora vía vena yugular directamente a la circulación general, evitando lo que se conoce como el efecto de primer paso. El único inconveniente que esta vía tiene es que su gusto suele ser desagradable en muchos de los fármacos que se utilizan. Luego hemos visto también la vía rectal, que se usa para conseguir efectos, por ejemplo, locales. Cuando existe alguna dificultad para la administración de las otras vías, el fármaco se introduce en el organismo directamente a través de supositorios y la absorción se realiza a través del plexo hemorroidal, el cual en cierta parte puede estar evitando que se produzca el paso por el hígado antes de incorporarse a la circulación sistémica, ¿no? Pero sabemos que su principal inconveniente es que tiene una absorción errada, ya que muchas veces hay materia fecal dentro de el ano, entonces es muy complicado para la absorción del medicamento. Es una de las vías menos utilizadas. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la vía oral y la vía parenteral, no? Encontramos que los medicamentos de vía oral se absorben mayormente por la mucosa gástrica oral e intestinal, y los de la vía intramuscular se absorben con mayor rapidez hacia la sangre, ¿no? La vía parenteral requiere de un equipo especial y la vía oral no. Bien, por ejemplo, para la vía parenteral se requiere personal capacitado que pueda realizar el proceso de administrar las inyecciones, ¿no? Que domine las reglas de asepsia para el manejo correcto del material estéril y para poder evitar todo tipo de infección y problemas sistemáticos. Bien, otro tema que habíamos desarrollado fue el de la curva de niveles plasmáticos. Vimos así un pantallazo que es lo que mide la curva, y podemos decir que la curva de concentración plasmática mide y describe las variaciones sufridas por la concentración de un fármaco en el plasma, desde que es administrado hasta que es eliminado completamente del organismo. Entonces, tras la administración oral, por ejemplo, su concentración en el plasma aumenta al inicio, alcanza un máximo nivel y luego desciende. Al principio predomina la velocidad de absorción sobre la distribución y eliminación, que quiere decir que se absorbe muchísimo más rápido que de lo que se elimina. Por eso la curva de niveles plasmáticos asciende. Cuando la intensidad de la eliminación supera la absorción, la curva de niveles plasmáticos va a descender. Bien, otro tema que desarrollamos nosotros fue el de la farmacodinamia, ¿no? Entendemos que la farmacodinamia puede definirse en pocas palabras como la acción que ejerce el fármaco sobre el organismo. Dijimos que la farmacocinética es lo que nuestro organismo le hace al fármaco, pero en la farmacodinamia es lo que el fármaco va a producir en el organismo, que es lo que nosotros buscamos que produzca un efecto terapéutico. Entonces, los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interacción con componentes macrocelulares del organismo, y estas interacciones lo que hacen es modificar la función del componente pertinente, y con ello se inician los cambios bioquímicos y fisiológicos que caracterizan la respuesta o reacción al fármaco. Quiere decir que cuando entra el fármaco una vez en el sistema, comienza a producir los efectos farmacológicos, va a haber un intercambio fisiológico y bioquímico en nuestro organismo que va a producir una respuesta a esa interacción, y esa respuesta que se busca que el fármaco produzca es precisamente el efecto terapéutico. Entonces, no se puede hablar de farmacodinamia sin hacer referencia a que van a haber unos receptores que van a ser los que van a estar esperando ese efecto que va a producir el fármaco en el organismo, ¿no? Los receptores son estructuras de las células que tienen una finalidad concreta,
y que son activados en su actuación por estas sustancias que entran al organismo, que pueden ser tanto naturales del organismo, pueden ser externas del organismo, que son los fármacos. Por lo tanto, los medicamentos o fármacos nunca van a crear efectos nuevos en el organismo, sino lo que hacen es potenciar o inhibir efectos ya existentes de nuestro organismo. Dicho de otra manera, los fármacos no crean efectos, sino que modulan funciones de nuestro cuerpo a través de la afinidad que tenga el fármaco con alguno de estos receptores a los que el fármaco va a buscar acoplarse. Bien, entonces podemos decir que hay una relación entre el fármaco y el receptor que va a dar esa respuesta farmacológica. Bien, otro tema que hemos desarrollado ha sido el de las reacciones adversas, que nosotros las denominamos como RAM, ¿no? Podemos decir que una reacción adversa es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y que no sea intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normales en una persona. Es decir, que se aplicó la dosis normal, no se buscó ninguna mala intención en su aplicación y causó la reacción adversa. Entonces, por ejemplo, esto ocurre en algunos tipos de tratamientos, de enfermedades, y debe buscarse cuál es la causa de esta reacción adversa. El área que se dedica al estudio de las RAM es la farmacovigilancia. Bien. Otro tema que desarrollamos en este módulo número 2 y muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la dispensación de los medicamentos es la estabilidad de los medicamentos, que nosotros podemos definir como estabilidad a la capacidad de una fórmula en particular, es decir, de un medicamento, para mantener las mismas propiedades que poseía al momento de su fabricación. Quiere decir que mantenga ese medicamento, pueda mantener a lo largo del tiempo las propiedades que tuvo desde un comienzo, ¿no? Entonces, esto requiere de un sistema de envase y de cierre que pueda asegurar la identidad, la potencia, la calidad y la pureza del medicamento desde su fabricación hasta que el paciente toma el medicamento. Bien, dentro del tema de la estabilidad nosotros desarrollamos el de la fecha de vencimiento, ¿no? Y sobre todo la fecha de vencimiento es muy importante a tener en cuenta y hay que respetarla. Entonces, la fecha de vencimiento es la fecha colocada en la caja o en la etiqueta de un medicamento y que identifica el tiempo en el que el medicamento fue preparado y ha de mantenerse estable, ¿no? Desde que se preparó hasta el último día que puede ser utilizado. Bien, entonces para que un medicamento esté estable también debe estar almacenado bajo las condiciones recomendadas. Luego de que un medicamento ha pasado su fecha de vencimiento, no debe ser utilizado. Entonces, la fecha de vencimiento es una aplicación e interpretación directa de los conocimientos obtenidos a través de lo que hemos desarrollado con respecto al tema de la estabilidad. Bien, continuando con lo de estabilidad, ¿qué se entiende por estabilidad de un producto farmacéutico? Puede definirse como, bueno, esta capacidad de mantener todas sus propiedades que tienen que ser físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas y para que al momento de ser administrado pueda producir su efecto farmacéutico. La estabilidad de una droga también puede definirse como el tiempo desde la fecha de fabricación hasta la fecha de vencimiento de ese medicamento. Bien. ¿Cómo se expresa la fecha de vencimiento de los medicamentos? La fecha de vencimiento se expresa en mes y año y debe aparecer en el recipiente inmediato del producto y en la caja externa de venta al público. Siempre debe estar presente. Cuando se envasan recipientes de dosis únicas en cajas individuales de cartón, la fecha de vencimiento puede colocarse en la caja y no en el envase inmediato del producto. Si un producto seco se debe reconstituir en el momento de administrarlo, se asignan fechas de vencimiento tanto a la mezcla
seca como al producto reconstituido. Y si un producto, por ejemplo, vence en agosto del 2020, ¿hasta cuánto puedo utilizarlo? Bueno, la fecha de vencimiento denota el último día del mes en el cual el producto podrá ser utilizado. ¿Qué quiere decir? Que si vence en agosto de 2020, puede ser utilizado hasta el 31 de agosto del 2020. Bien. ¿Qué propiedades del medicamento pueden verse afectadas cuando no se cumple la fecha de vencimiento? Bien, como propiedades encontramos las químicas, y la consecuencia es que cada ingrediente activo puede variar su integridad química y la potencia declarada. Por ejemplo, en las propiedades físicas pueden alterar algunas propiedades físicas originales como la apariencia, la uniformidad, la disolución y el color. Por ejemplo, en las propiedades microbiológicas puede verse afectada la esterilidad o la resistencia del crecimiento bacteriano. En las propiedades terapéuticas puede modificarse el efecto terapéutico, puede producir una toxicidad o dejar de producir el efecto terapéutico. Por ejemplo, en las propiedades toxicológicas pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de productos tóxicos. Bien. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad a la hora de evaluar la estabilidad de los medicamentos y de cómo tratar los medicamentos, ¿no? Entonces, nosotros como auxiliares y el farmacéutico debemos dispensar primero cuál es el lote más viejo, ¿sí? Almacenar los productos en condiciones adecuadas. Observar los productos para detectar cualquier evidencia de inestabilidad. Distribuir los medicamentos y otros insumos en el envase adecuado y con el cierre correcto. Informar y educar a los pacientes y a los integrantes del equipo de las farmacias sobre el almacenamiento y el uso de medicamentos. Estipular condiciones de devolución de productos vencidos o próximos a vencer con los proveedores. Y de lo contrario, procurar que sean desechados de manera adecuada los medicamentos que ya no son considerados estables, deseados o están fuera de la fecha de vencimiento. Bien, ¿cuáles son los medicamentos caducados que no son deseados? Esto también lo hemos desarrollado, y son los fármacos que nunca deben usarse y siempre deben considerarse como desechos. Bien, estos son los medicamentos vencidos, todos los jarabes o gotas para ojos en recipientes no sellados, aunque no hayan caducado, todos los medicamentos que deban manipularse con una cadena de frío a la que fue cortada, por ejemplo la insulina, hormonas, vacunas no deben ser utilizadas, todos los comprimidos y cápsulas sueltos o a granel, si no han caducado, solo podrán utilizarse si el envase todavía está sellado. Si el envase no está sellado, no deben ser utilizados. Y todos los tubos no sellados de cremas, ungüentos que no hayan caducado, si están abiertos, son considerados medicamentos no deseados. Bien, otro tema que desarrollamos en esta clase anterior, la número 23, fue los fundamentos de herboristería según la Organización Mundial de la Salud, en la que nosotros vimos el concepto primeramente de medicamentos herbarios, que lo que hace es abarcar todas las hierbas, material herbario, preparaciones herbarias, productos herbarios acabados, que contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales vegetales o combinaciones de esos elementos. Otro tema muy importante que vimos en el comienzo del módulo fue el de la forma galénica o la presentación farmacéutica, que la forma galénica o presentación farmacéutica es la disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, que conocemos como principios activos y excipientes, que los excipientes son materia farmacológica inactiva para constituir el medicamento. La importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia del medicamento, ya sea liberando el principio activo de manera lenta o en su lugar de mayor eficacia en el tejido blanco, o evitando daño al paciente por algún tipo de interacción química. Es decir que se busca el tipo de forma farmacéutica según el efecto terapéutico que se quiere realizar. Bien, entre estas formas hemos visto, por ejemplo, agua aromatizada, solución,
solución óptica, jalea, elixir, suspensiones, geles, píldoras, pastillas, comprimidos, pomadas, jarabes, grajeas, emulsiones. Bien, las hemos subdividido en formas líquidas, formas gaseosas, formas sólidas y formas semisólidas y según el tipo de vía de administración. Bien, también vimos en el desarrollo de las últimas clases las drogas según su función terapéutica. Vimos los antiinflamatorios esteroideos, que son aquellos que tienen glucocorticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, que son todos aquellos que no contienen corticoides y son los más aptos y conocidos. Vimos el que es el principal representante de los AINES, como la aspirina. Después vimos la clasificación de medicamentos gastroprotectores, vimos fármacos antiulcerosos y su clasificación, la farmacología antihipertensiva con los fármacos agonistas, antagonistas, bloqueadores de calcio, los hipoglucemiantes, que son aquellos que permiten la reducción de los lípidos y el colesterol en sangre, los medicamentos anticonceptivos hormonales que hemos desarrollado en el módulo. También vimos medicamentos antifebriles y los antibióticos. Bien, dentro de todo esto fue un pequeño repaso para que ustedes recuerden más o menos lo que hemos visto en este módulo número 2 antes de pasar a su trabajo práctico integrador. Bien. Bueno, los dejo, hasta acá hemos llegado con este repaso, que tengan muy buena semana, les deseo todos los éxitos en su TP integrador del módulo número 2 y nos estamos viendo en la próxima clase y en el módulo número 3. Que tengan muy buena semana.